Aquí comienza el Tornaviaje. Preguntas y respuestas para conocer la historia y comprender nuestro tiempo. Durante el siglo XII, Inglaterra, el Reino de Inglaterra, forjó un imperio a consecuencia de una serie de herencias y políticas matrimoniales y que supuso un poder político inusitado en la época y en el lugar en el que se estaban dando. Las distintas sucesiones al trono inglés después de la conquista de los normandos por parte de este en el año 1066 había provocado que poco a poco los reyes ingleses fueran consiguiendo feudos y dominios en el continente, sobre todo a expensas de los reyes franceses. Sin embargo, a finales del siglo XII y ya a principios del XIII sobre todo, poco a poco este esplendor de poder inglés va desapareciendo en favor de los propios reyes de Francia y de otros poderes que se van enfrentando a este crecimiento del poder inglés. Los hijos del rey Enrique II de Inglaterra habían ido causando poco a poco un desastre en los últimos años del siglo XII que había resultado en la pérdida de estos poderes, estos dominios continentales de los reyes ingleses. Y poco a poco fueron camino de la ruina del reino inglés, perdiendo estos dominios, ya que la continua sustracción de los bienes de estos lugares, que eran ya casi territorios más grandes que el propio reino de Inglaterra, el reino insular de Inglaterra, supuso poco a poco la pérdida de poder adquisitivo de fondos, directamente dicho, de la corona inglesa. Sin embargo, durante esta debacle inglesa, esta debacle de poder de la corona inglesa, sucede un hito en la historia política europea. No un hito exclusivamente singular, pero sí algo bastante remarcable para la época, que fue la consigna, redacción y aceptación de la Carta Magna por parte del rey Juan sin Tierra, el rey Juan I de Inglaterra. Un fenómeno jurídico que es bastante complejo, pero muy destacable de su época, que fue firmada en el año 1215, como culminación de todo este proceso que fue en detrimento del poder inglés. Ahora bien, lo que nos preguntamos en esta situación, en este entorno al fenómeno de la firma de la Carta Magna, que parece aparentemente un reconocimiento de libertades inusitado y singular para su época, ¿cómo llegamos a esta situación en una era de la historia europea que nos parece bastante atrasada en cuanto a términos jurídicos se refiere, a libertades y derechos? ¿Y cuáles fueron las consecuencias principales de este fenómeno? Además, intentaremos responder a si es verdaderamente tan singular como ha quedado reflejado en el imaginario colectivo, en el pensamiento común, y si el legado que nos ha dejado la Carta Magna y su firma como fenómeno jurídico en la historia del derecho y de la política en Europa ha supuesto un hito importante para la historia de toda Europa y de toda la humanidad. Soy Jesús Francisco Molina y hoy es 27 de agosto de 2022. Bienvenidos al Tornaviaje. Para comprender lo que supuso y qué significó la redacción y firma de la Carta Magna, la llamada por los ingleses Carta Magna de Libertades del año 1215, debemos adentrarnos en cuál fue el contexto político del Reino de Inglaterra a principios del siglo XIII. Y para ello debemos comprender el proceso político que siguió el poder inglés a lo largo de todo el siglo XII. Y esto no escapa al fenómeno de la formación del llamado Imperio Angevino, el imperio que fueron forjando poco a poco los reyes ingleses a cuenta de una serie de matrimonios muy bien hechos y de herencias que habían ido recibiendo en el continente, en las tierras bajo la jurisdicción del Reino de Francia. La política inglesa precisamente estaba condicionada por esta situación. Inglaterra es una isla, o forma parte de una isla. Recordemos que la isla de Gran Bretaña existía el Reino de Inglaterra y al norte el Reino de Escocia, no podemos olvidarlo. Pero nos
Estamos hablando ahora del Reino de Inglaterra. Y precisamente esta condición determina muchísimo su situación política. La geografía en la historia determina grandes sucesos y grandes dinámicas históricas de poder, no solo de poder político, sino de muchos tipos de acontecimientos. Como por ejemplo, ¿por qué fueron los españoles los que descubrieron América? Bueno, pues lo tenían más probable que los polacos o los bielorrusos, ¿no? Pues claro, pues porque estaban en el borde de la misma cima oceánica. Pues aquí ocurre lo mismo. ¿Por qué los ingleses se pelean tantísimo con los franceses, sobre todo a finales de la Edad Media? Pues porque son los que tienen al lado. El acceso de los ingleses al comercio continental pasa necesariamente por Francia, o al menos por un contacto muy muy estrecho. Tan estrecho que entre ellos solo hay un estrecho, el Canal de la Mancha. Así que hay que comprender que la política inglesa está muy condicionada por la situación en la que se encuentre con el Reino de Francia. Cuáles sean las relaciones de Inglaterra con Francia, así serán la política inglesa, sobre todo la política exterior. La relación con Francia vino determinada por unas tensiones que fueron en crecimiento. Primero tenemos que remontarnos al año 1066. Ya hemos hablado en un programa anterior de la conquista normanda que ocurrió en aquel año. Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, se lanzó, haciéndose valer de sus derechos al trono inglés por ser sobrino del anterior rey, se lanzó a la conquista de Inglaterra. Desembarcó en Inglaterra y se hizo coronar rey de Inglaterra. Así, a partir de aquel año, la corona inglesa estaría unida a un feudo, el ducado de Normandía, que era vasallo del rey de Francia. Los reyes ingleses tenían ya una posesión en el continente. Lo estricto sería decir que los duques de Normandía tenían su posesión en la isla de Inglaterra, pero al fin y al cabo, pues un reino como el inglés tenía más importancia política que un ducado como el de Normandía. Pero los reyes ingleses hacían valer esta condición. Poseían unas tierras muy importantes al norte de Francia, dentro del continente. Esto ocurrió en el año 1066 y los descendientes de Guillermo el Conquistador conservaron, en la medida de lo posible, estas posesiones. Luego ocurre otro suceso y es el acceso al trono inglés de la dinastía Plantagenet. El rey Enrique I hizo declarar a su hija Matilde como su legítima heredera. Y Matilde se había casado, primero fue viuda del emperador del Sacro Imperio, pero luego se casó con Godofredo de Anjou, el duque de Anjou. Este se hacía llamar Plantagenet porque tenía, como curiosidad histórica, tenía la costumbre de decorar su sombrero con una rama de retama, que era como se le llamaba en francés, se llamaba Plantagenet. Pues este hombre era conocido como Godofredo Plantagenet, así que su dinastía se conoció luego así. También la dinastía angevina, por ser la correspondiente al condado de Anjou. De Anjou, pues angevino, ¿no? Bien. Matilde fue proclamada heredera de Enrique I. Aquí hubo de pasar un tiempo de convulsión muy largo y muy grave. Cuando murió Enrique I, Matilde se encontraba fuera de Inglaterra y el nieto de Guillermo el Conquistador, sobrino de Enrique I y primo de Matilde, se hizo coronar rey. Fue Esteban el Usurpador, se le conoce en Inglaterra, pues precisamente por esto. Cuando Matilde desembarcó en Inglaterra, en el año 1139, pues se desató la guerra civil, que duró casi 20 años, hasta 1153. Hasta este año estuvieron peleando los partidarios de Matilde y los partidarios de Esteban, el usurpador, por el trono de Inglaterra. Al final se resolvió todo cuando Esteban reconoció al hijo de Matilde como su heredero, no a Matilde como reina, sino al hijo de Matilde como su heredero. El hijo de Matilde era Enrique II, el hijo de Godofredo de Anjou, educado en Francia, duque de Anjou, con otra posesión francesa. Las posesiones continentales pues iban en crecimiento. Y Enrique así inauguró la dinastía Plantagenet, la dinastía angevina. Así se empezó a forjar este imperio. Enrique a su vez se casó con Leonor de Aquitania, que era la heredera por excelencia de su época. El matrimonio pues, más deseado por todos los nobles de la Europa de aquel momento. Leonor era hija del duque de Aquitania y fue su legítima heredera. Aquitania eran unas posesiones francesas, unos feudos franceses al sur bastante grandes, que corresponden con las tierras al sur de Burdeos, Gascuña, más al este, pues lo que es la propia Aquitania.
y unas grandes posesiones. Guyena era otra posesión inglesa en aquel lugar, que eran pues muy deseadas. Así, el rey de Inglaterra se hacía con más y más y más posesiones, siendo vasallo del rey francés y acosando al rey francés. Francia, recordemos que durante el siglo XIII se encontraría luego en un proceso de concentración de poder, intentando hacerse con todos los feudos posibles. Y así es como llegamos a la situación a finales del siglo XII y ya a principios del XIII, en que Inglaterra empieza a enfrentarse directamente con los reyes franceses. A la muerte de Enrique II le sucede su hijo Ricardo Corazón de León, tan famoso, en el año 1189, no libre de peleas con Francia, pero nada sustancioso hasta este momento, nada sustancial. Pero claro, los hijos de Enrique II fueron un desastre, uno tras otro. Fueron unos gobernantes un poco... dejaron bastante que desear. Ricardo era un aventurero nato y apenas estuvo presente en Inglaterra durante los 10 años que duró su reinado. De hecho, su hermano Juan tuvo ocasión incluso de levantarse contra él. Tuvo que volver a Inglaterra y pararle los pies. Cuando murió, en el año 1199, a las puertas ya del siglo XIII, Juan I de Inglaterra, Juan sin tierra, heredó el trono. Y aquí llegamos al auge de la debacle, al punto culminante del desastre inglés. El imperio angevino se encontraba en manos de este señor, de Juan I, que era un poco inepto, bastante inepto. En Inglaterra, además, la memoria que se tiene de él es todavía más exacerbada, de su fracaso. Juan I tuvo que enfrentar primero la guerra contra Felipe II Augusto de Francia. Felipe II fue el que inició toda esta política de concentración de poder en el siglo XIII, esta que hemos descrito también en otras ocasiones. Primero comenzó a perder las tierras que poseía al norte del río Loira, los ducados de Anjou, Normandía y todos estos lugares que ya correspondían al rey de Inglaterra. Felipe II se hizo valer de su derecho de señor feudal para convocar al rey de Inglaterra y al no acudir exigió su derecho a reclamar estas tierras. Empezó a conquistarlas. La ciudad de Rouen, la capital de Normandía, se rindió a Felipe en 1204 y finalmente en 1207 Felipe II se atrevió definitiva y formalmente a declarar a Juan de Inglaterra desposeído de todos sus dominios en el continente. Esto significaba un desastre, porque poco a poco Juan tenía que, por un lado, costear una guerra bastante cara contra Felipe, pero poco a poco perdía sus fuentes de financiación. Las partes más ricas que poseía el rey de Inglaterra eran estos dominios continentales. Y además, gracias al dominio de Normandía y el Canal de la Mancha, se facilitaba el comercio con Flandes, que era uno de sus principales socios comerciales. Si perdía esto, perdía también la facilidad del comercio, de un comercio libre. Por otro lado, Juan estaba enfrentado con el Papa. El Papa en este momento era Inocencio III, uno de los, quizá el Papa en el que se concentró el mayor poder en toda la Edad Media. Inocencio III llegó a excomulgar al rey en el año 1209, a cuenta de que pesaba sobre él una polémica sobre la investidura del arzobispo de Canterbury. Juan quería nombrar a uno y el Papa quería nombrar a otro. Así que el Papa, ni corto ni perezoso, excomulgó al rey. Esto era más común de lo que parecía en aquella época, pero fue bastante grave, porque el rey se tiró excomulgado 4 años enteros. Esta excomunión además supuso también el entredicho sobre todo el reino de Inglaterra. Esto quiere decir que el reino de Inglaterra, o sea, la Iglesia Católica se vio prácticamente ausente del reino de Inglaterra en estos años. No se podían celebrar sacramentos, no existía ninguna autoridad religiosa competente en aquellos años, es decir, el Papa anuló todo acto religioso que se pudiera celebrar en aquel lugar durante aquellos años. Esto es muy grave en el siglo XIII. Ahora parece que nos puede dar igual, pero en aquel momento levantaba a los súbditos contra el rey. De hecho, un rey excomulgado era un rey al que no había que obedecer. Esto lo tenían muy claro los señores feudales de la época. Y Juan, consciente de su escasa autoridad a cuenta de estos sucesos, se apresuró en reconciliarse con el Papa. Pero la reconciliación fue humillante para Inglaterra. Ante la creciente posibilidad incluso de una invasión francesa de la isla, esto es posible porque el rey fue desposeído de su autoridad por medio de la excomunión, Felipe II se vio legitimado si hubiera querido invadir Inglaterra y destronar a Juan I. Juan
se hizo vasallo del Papa en el año 1213. El Papa lo readmitió en la Iglesia, levantó el entredicho sobre el reino, pero Juan de nuevo se vio empobrecido. Tenía que pagar un tributo al Papa a causa de este vasallaje. Cada vez empobrecía más al reino. Y esto Juan lo hacía encareciendo los impuestos que pesaban sobre sus súbditos. En este contexto político y sobre todo económico podemos imaginarnos que se mascaba la tragedia y que en parte Juan, el rey Juan I, lo sabía. No veía otra salida para sustentar sus guerras en el continente, unas guerras que a los nobles ingleses no les parecía otra cosa que extranjeras. No veía otra salida que subir y subir las cargas fiscales para con sus súbditos. En el continente no hacía más que perder lugares desde los que se pudiera financiar. Sus dominios iban en detrimento. Así que no hacía otra cosa que cargar y cargar con impuestos a sus nobles, a sus varones ingleses. Allí, además, lo hacía con una fuerza brutal. A los varones que se negaban a pagar los despropiaba de sus propiedades, los despojaba de sus derechos, de sus libertades o los encarcelaba arbitrariamente. Así que, poco a poco, el descontento en Inglaterra fue creciendo. Juan se lanzó al continente a terminar sus guerras y las terminó, sí, en un absoluto fracaso. El año 1214 ocurrió la batalla de Bouvines, una batalla al norte de Francia que fue decisiva para esta guerra anglo-francesa de principios del siglo XIII. El rey Felipe II, después de esta derrota inglesa, se vio con manga ancha para hacerse con todos sus dominios al norte del río Loira. De hecho, aquí es donde los perdió por completo el rey inglés. A su regreso se encontró con una sorpresa. Los varones se habían reunido, habían, digamos que conspirado, en cierto modo, contra el rey y le esperaban al sur de Londres, en la orilla sur del Támesis, en un lugar llamado Runnymede, no sé cómo se dice, al sur de Londres. Allí Juan, fue apresado por los varones ingleses, cosa que hasta el momento era inaudita en Inglaterra. La dinastía normanda y luego la Plantagenet no había tenido que enfrentarse de esa manera con sus varones. Y si lo había tenido que hacer, pues había estado a la altura. Pero Juan I fue ridículamente apresado. Allí fue obligado a negociar las condiciones para con sus nobles. Y es aquí donde se da un suceso único en la historia de Inglaterra. O digamos que pionero, mejor que único. Allí los varones le proponen al rey una serie de condiciones a las que debe atenerse. Es decir, los varones proponen al rey limitar su poder. Las razones son meramente fiscales y jurídicas. Por un lado, piensan que los varones que si deben pagar impuestos, de alguna manera tienen que controlar cómo el rey establece esos impuestos y cómo el rey gasta. Deben controlar los gastos del rey, porque los gastos del rey vienen de unos ingresos que ellos generan. Y por otro lado, por razones jurídicas se establecieron estas condiciones, y es que los varones eran despojados de sus propiedades y de sus libertades de forma arbitraria por el rey, y esto lo querían consagrar en papel. Querían que las condiciones quedasen claras y cuáles eran sus derechos que el rey no pudiese violar. La financiación de las guerras, los abusos de poder y de la justicia por parte del rey le habían llevado a esta situación, una situación que no pudo evitar al final. Además, los varones eran incluso apoyados por la iglesia local en Inglaterra. El arzobispo Esteban Langton, el que el rey había tenido que aceptar para resolver su querella con Inocencio III, con el Papa, había apoyado a los nobles. El primado de Inglaterra, el primero de los arzobispos de Inglaterra, había apoyado este proyecto. O sea que el rey no tenía ni un solo partidario. Cualquier objeción que el rey pudiese no podía ser defendida por nadie más. Así que el rey no estaba en condiciones de exigir absolutamente nada. La Carta Magna, que fue lo que firmaron entonces, lo que el rey Juan aceptó en el año 1215, sentó un precedente jurídico muy importante para la historia legal y política de toda Europa. Y es que por primera vez, vamos a discutir esto ahora, pero bueno, vamos a decir por primera vez en Inglaterra, eso sí, por primera vez en Inglaterra, los súbditos del rey, primero, habían puesto límites a su poder,
y segundo, se habían hecho con el derecho a introducirse, a influir en los asuntos de gobierno. Querían participar, formar parte de las decisiones que implicaban el gasto, en primer lugar el gasto de los dineros que ellos estaban aportando al rey. Así que esto supuso un acontecimiento único en la historia inglesa. Hasta hoy, la Carta Magna se recuerda como un hito en la historia de Inglaterra y también casi como un hito en la historia de Europa. Y no es para menos, las consecuencias fueron claras. Primero, hubo una breve guerra porque el Papa Inocencio III, aquí como curiosidad, el Papa Inocencio III anuló la Carta Magna, pero pocas consecuencias tuvo esto, lo cual es singular porque el Papa Inocencio III era un hombre muy influyente y muy poderoso, pero apenas tuvo repercusión. Una breve guerra entre los partidarios del Papa y los partidarios de los compromisos adquiridos por el rey. El propio rey, pues aquí apoyaba al Papa, claro, por supuesto, porque el Papa apoyaba sus intenciones, sus intereses, pero no tuvo absolutamente ningún éxito. Además, porque el rey murió al año siguiente. Juan I de Inglaterra murió de disentería en el año 1216. Así que poco se pudo hacer en contra de lo que él mismo había aceptado para él y para sus sucesores. En la Carta Magna todo lo que se reconoce a perpetuidad. Es una concesión de derechos por parte del rey. Así que su singularidad, al menos en la historia inglesa, resulta indiscutible. Luego se volvió a reformular en el año 1225, pero ya esencialmente poco cambió. Lo que había sentado hasta entonces, lo importante de la Carta Magna, era que había impuesto por primera vez una ley para todos, igual que todos debían respetar, al menos los que eran reconocidos como sujetos de derecho en aquella época. No podemos aplicar nuestros cánones actuales al año 1215, pero sí que supone un hito como imposición de una ley que está por encima de todos los hombres. Ahora bien, con todo lo que supuso la Carta Magna en la historia de Inglaterra, primero en la historia del siglo XIII y luego en el resto de la historia hasta hoy, porque algunas disposiciones de la Carta Magna incluso siguen vigentes en la legislación inglesa, hay que pararse a discutir un momento su singularidad. Y es que no resultó un acontecimiento especialmente singular. Sí que para la historia de Inglaterra. Antes he dicho que fue un acontecimiento pionero. Eso sí, en la historia de Inglaterra fue la primera vez que una cosa así se propuso. Una imposición de leyes que el rey debía aceptar. Es decir, la primera vez que en Inglaterra se reconoce el imperio de la ley, la isonomía, la misma ley para todos. Una cosa muy moderna para el siglo XIII. Pero es que más moderna era incluso para el siglo XII. Y es que en el año 1188 ya se hizo esto en el Reino de León. No fue pionera en Europa la Carta Magna porque tiene otros precedentes. En el Reino de León, en aquel año, en el año 1188, las cortes fueron convocadas ante el rey en la ciudad de León y allí fueron representadas las ciudades con derecho a voto en cortes. Fue la primera vez que los no privilegiados, como eran reconocidos en aquellas cortes, es decir, no los nobles y los eclesiásticos, sino también los gremios y habitantes de las ciudades con derecho a voto, fueron representados en los asuntos de gobierno. Fueron incluidos en las decisiones de gastos, impuestos y sobre todo decisiones fiscales, está claro. Así que la singularidad de estos acontecimientos de la historia parlamentaria europea reside en los primeros momentos en que el común, los ciudadanos comunes de estos reinos europeos del siglo XIII, siglo XII, exigen participar en los asuntos de gobierno, cosa que hasta el momento es inaudita. Es extremadamente moderno para el año 1188 en León, es también moderno para el año 1215 en Inglaterra. Lo que vemos al final es que la Carta Magna, igual que las Cortes de León y otros acontecimientos parlamentarios de estos primeros albores del parlamentarismo europeo, poseen un legado indiscutible. Pero tenemos que recordar que la Carta Magna no posee un legado exclusivo en este sentido, sino que más bien
este legado procede de una tradición europea occidental en general. Es Europa occidental el lugar donde se gesta esta forma de entender el gobierno. Aquellos gobernados que contribuyen a los deseos, los caprichos, de las intenciones de los poderosos, que en este caso son los reyes, tienen derecho a decidir qué se hace con su dinero. Al final, el gasto y la propiedad son las cosas que determinan, son los fenómenos que determinan que los hombres quieran exigir sus derechos. Y aquí es lo que ocurrió. En el Londres de 1215, igual que en el León de 1188, los gobernados exigieron a sus gobernantes responsabilidad. Se les impuso unas leyes que debían respetar, unos compromisos. Lo que se hizo fue adoptar una especie de contrato. Eso fue la ley que se impuso en aquel momento. También la Carta Magna fundó el Parlamento inglés. Fundó aquel consejo que había de ser el Parlamento y que iba a ir evolucionando con el paso de los siglos, aquel consejo de gobierno del rey en el que debían participar, por exigencia de estos compromisos, los varones que fueran determinados. En este sentido, incluso era más avanzada la Corte de León que se convocó en 1188, porque allí fueron representados incluso gentes del común que no eran nobles. Es decir, las ciudades más importantes del reino, las que tenían derecho a voto en cortes, estaban representadas en aquellas cortes. El parlamentarismo leonés, el parlamentarismo hispánico, es más antiguo en sus tradiciones que el inglés. Así que en esto no debemos acomplejarnos. Pero bueno, como siempre, debemos sacar conclusiones realistas. Y la conclusión realista es que Europa occidental es el lugar donde se gesta la tradición del derecho. El lugar donde los hombres exigen a los poderosos que respeten unos derechos que son anteriores a ese poder. Hay unos derechos que son inviolables, inalienables. Y así que esta tradición, que deriva luego en fenómenos tan distantes, pero que hunde sus raíces tan profundos en la historia, como la independencia de los Estados Unidos o incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Esos sucesos hunden sus raíces, como digo, en estos momentos de la historia, donde ya amanecían ciertos destellos de exigencia de derechos y libertad ante los poderosos. Algún día le dedicaremos un programa a la Escuela de Salamanca y otros fenómenos jurídicos de la historia que han marcado la historia del derecho y de la política, pero no podemos abarcarlo todo. De hecho, es un tema que me apasiona especialmente. Así que espero que os haya gustado este programa sobre la Carta Magna y la tradición parlamentaria y jurídica de Europa Occidental, donde, surge esta forma de ver el mundo y de entender la política. Así que podéis darle a me gusta si de verdad os ha gustado este programa. Eso ayuda mucho a visibilizar este proyecto. Podéis suscribiros aquí en YouTube y también en iVoox, como sabéis que está disponible el programa. Y también podéis seguirme en redes sociales como JF de Molina en Twitter, Facebook e Instagram. Así que, esperando de corazón que podáis volver por aquí el próximo sábado, aquí os esperaré en el Tornaviaje.